Un saludo especial en esta hora. Les habla nuevamente Nelson Parra de la Iglesia Cristiana Comunidad de Restauración y Vida Abundante. Esta clase es la número 2 de una serie sobre evangelismo. Recordando la clase 1 en la que hablamos acerca del pecado. Esta clase 2 hace referencia al juicio de Dios. Un saludo muy especial a las personas que se conectan en este momento, a quienes por primera vez lo hacen, invitándolos a que sus dudas, comentarios, sugerencias nos las hagan llegar a través del canal de YouTube y estaremos prestos para resolverlas. Muchas bendiciones para sus familias, deseando mucha prosperidad y bendición en sus vidas. Vamos a iniciar con la clase número 2. Como decía el título, les comentaba, el juicio de Dios. Cuando se habla de juicio, todos de pronto hemos tenido oportunidad de ver en televisión, en cine o tal vez presenciarlo directamente un juicio. Y un juicio lo que busca es impartir justicia. Entonces vamos a empezar con esta definición, con el concepto de justicia. El principio es un principio moral que nos inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Entonces la justicia se trata de tratar de dar a cada uno lo que corresponde y de la búsqueda de la verdad. Cuando se habla de un juicio, el juicio está buscando la verdad, encontrar la verdad de cualquier circunstancia, de cualquier acontecimiento. Vamos a trabajar un texto en el libro de Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al 15. Vamos a leerlo porque este es nuestro texto base sobre el cual vamos a desarrollar el tema del día de hoy. Dice la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta aquí la palabra de Dios. Entonces, cuando vamos a hablar de juicio, tenemos que ver las partes involucradas. Primero, estamos hablando de un juez. ¿Quién es ese juez? Tenemos que remitirnos a la palabra, porque como hablábamos en la clase anterior, la Biblia se explica a sí misma. Y para usted encontrar respuesta a una parte de la Biblia que no le es clara, puede escudriñarla, estudiarla en base a otros textos que le puedan complementar o dar respuesta a las dudas que ustedes tienen. Acerca de este juez se hace mención en varios versículos de la Biblia. Entre ellos está el de Hechos 10:42. En Hechos 10:42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aquí están hablando los apóstoles sobre el mandato que ¿quién les había dado? El Señor Jesús. Y aquí está haciendo claridad que el Señor Jesús va a ser juez de vivos y muertos. Entonces aquí se está aclarando quién es el juez. Como decía, hay otros versículos de sustento. Ahí están Hechos 17:31, Juan 5:22, y Romanos 2:16, además de varios otros. El Señor Jesús dice que es alguien que está sentado en el trono. Entonces, más que específicamente una persona, se entiende como la deidad de Dios, como la presencia de Dios en ese lugar, juzgando a las personas. La justicia de Dios es absoluta, un concepto que debemos tener claro, a diferencia de la justicia del ser humano, que a veces es sesgada, a veces es tendiente a cumplir con sus propias
criterios, se apoya en sus propias creencias, en sus conveniencias. La de Dios es absoluta y tiene que ver con su carácter divino y es de una plenitud infinita y de perfección. Ahora vamos a mirar esas características del juez. Quien estaba hablando aquí en este texto de Apocalipsis es el apóstol Juan, quien fue llevado en el Espíritu al cielo para que viera los eventos futuros, los eventos finales sobre la tierra y sobre la humanidad. Él en su descripción está diciendo en el versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Entonces vamos a analizar un poco lo que Juan vio. Él dice, vi un gran. Ese adjetivo, esa palabra gran, tiene que ver con estatus, con poder y con autoridad. Lo que él visualizó fue un gran trono. Los tronos, como todos entendemos, son los lugares donde se sientan los reyes. Tiene que ver con la soberanía real. Pero ¿qué característica vio en este trono Juan, el apóstol Juan? Vio que era blanco. El blanco es el color que representa la pureza y la santidad. Él dijo, vio a alguien que estaba sentado. Nosotros si hemos visto alguna vez un juicio nos damos cuenta que cuando llega el juez todos se ponen de pie y cuando él se sienta ya la gente se puede sentar porque es el momento en el que él está listo para ejercer justicia. Si analizamos este texto según lo que Juan dice que vio un gran trono blanco y a uno que estaba sentado allá, podemos entender que lo que vio Juan fue a un rey puro y santo que estaba listo para juzgar con autoridad. Ya vimos quién es el que juzga, el juez, que ya está sentado para ejercer autoridad, pero quiénes son los que comparecen delante del juez, según este texto bíblico. Dice en el versículo 12 del texto de Apocalipsis que estábamos viendo, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Entonces, ¿quiénes son los que comparecen ante el juez? Los muertos. ¿Pero qué tipo de muertos? Los grandes y pequeños. Aquí cuando dice grandes y pequeños se puede prestar para interpretaciones. Puede pensar uno, de pronto es la gente poderosa o la gente no reconocida o los ricos y los pobres. Debemos buscar analizar estas expresiones con respecto a otros textos bíblicos. En varios textos de la Biblia, se utilizan estas expresiones de grandes y pequeños. Pero en el libro de Apocalipsis, que es el libro que escribe Juan, se hace 4 afirmaciones en este sentido. 2 de ellas, que son Apocalipsis 11 y 18 y Apocalipsis 13, 16, cuando se utiliza estas palabras grandes y pequeños, en el griego, que es la traducción del idioma original donde se escribió el Nuevo Testamento, se utilizan exactamente las mismas palabras en estos 3 versículos, el 3:16, el 11:18 y el que estamos hablando, el capítulo 20, versículo 12, que es el texto que estamos analizando. Y dice de esta manera, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí el apóstol está hablando en el capítulo 13, versículo 16 de este mismo término, pequeños y grandes, pero ya se hace una diferenciación de ricos y pobres, libres y esclavos. Entonces se entiende que el pequeños y grandes tiene que ver más con la edad de las personas. Como veíamos en el capítulo 1, las personas, cuando el pecado entra al corazón de las personas, crea la capacidad de discernir. Nosotros tenemos dentro de nuestro corazón, Dios nos ha puesto la capacidad a través de nuestra conciencia de discernir cuando hacemos algo bien o algo mal. Esto quiere decir que una persona a temprana edad, cuando ya sabe distinguir en lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal, ya tiene responsabilidad porque ya tiene su conciencia y su forma de determinar cuando esté haciendo algo bien o está obrando de manera incorrecta. Entonces, ¿de dónde provienen estos muertos? Entonces hace la aclaración también la Biblia en el versículo 3. El versículo dice 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea, ellos provienen de 3 partes, del mar, pero también del Hades y de la muerte. Dice más adelante en el versículo 13,
que fueron juzgados cada uno según sus obras. Pero también aquí hay claridad, algo importante, dice que en el versículo 11, que delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay lugar donde ocultarse. Es una figura literaria que está mostrando que no hay lugar para esconderse de ese juicio, de escapar de ese juicio. ¿Quiénes? Los muertos. Los que están en ¿dónde? En las tres partes, en el mar, en el Hades y en la muerte. El mar representa, tiene un contexto muy amplio. El mar tiene que ver todas aquellas personas también que alguna vez murieron pero que no tuvieron un sitio fijo de sepultura. Entonces son personas que hayan muerto de cualquier condición, de diferentes edades, en diferentes épocas y de todo tipo de muerte. A eso está haciendo referencia, que son los que comparecen delante de Dios el día del juicio. Está haciendo referencia también aquí a la muerte y el Hades. La muerte ya no se entiende solo como un evento. Nosotros lo entendemos como un evento, como la culminación de la vida. No, aquí la muerte, tanto la muerte como el Hades, se entienden de una manera personificada. El Hades también se ha entendido siempre como el poder de la muerte, como un lugar. Bíblicamente, en varias partes se presenta como un lugar, pero ahora se entiende como una persona que puede ser el gobernador de ese lugar. La muerte y el Hades en este contexto son seres pensantes, son entidades con cualidades de persona. Vamos a mirar un texto en Apocalipsis también, capítulo 6, verso 8. Dice: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Entonces aquí se está haciendo referencia igual a la muerte y el Hades, pero hay una particularidad, dice que se les dio potestad, o sea, se les dio autoridad. Que se les dé autoridad significa que se les permite hacer cosas, ahí ya se les está personificando y se les da características de seres pensantes. Entonces esta muerte y Hades, como entidades que pueden pensar y razonar, se les ha entregado un poder o una libertad, pero que son limitados, en un tiempo y en un espacio también limitados. El tiempo es el mismo, pero la forma de operación de ellos son diferentes. ¿Y cuándo empieza la influencia de la muerte? Lo veíamos en el capítulo anterior, desde el Edén, cuando el Señor Dios da la sentencia de que si comían la fruta iban a morir. Efectivamente, desde ahí empezó a haber la potestad de la muerte sobre el ser humano. ¿Pero hasta cuándo? Hasta este momento, que es donde se ejecuta el juicio sobre la muerte y el Hades. Ya miramos quién es el juez, quiénes son los comparecientes ante el trono, pero vamos a mirar ahora los elementos del juicio, porque un juicio tiene algunos elementos como los siguientes. Primero, las evidencias. Dice en el capítulo 20, versículo 12, la segunda parte del versículo, que es el texto que estamos analizando, que las evidencias es lo que está escrito en los libros. Lo que se va a presentar como evidencia en ese juicio es lo que está escrito en los libros. Dice el versículo 12, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, por lo que está escrito en los libros. Esa es la evidencia que se presenta. En el cielo existe una especie de contabilidad de Dios y todo se maneja a través de libros. Por ejemplo, podemos ver un texto también que lo corrobora en el Salmo 139, versículo 16. Ahí habla David sobre la omnipresencia, omnipotencia de Dios, incluso desde antes de nosotros nacer. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí, ¿qué está diciendo David? Que había contabilidad incluso desde él, antes de nacer, de todas las cosas que iban a ser formadas en él. Entonces podemos ver
que sí existe una contabilidad en el cielo, incluso desde antes de nacer y también durante la vida en estos libros que se abren el día del juicio final. Entonces, la evidencia es lo que está escrito en los libros. La base de la acusación también habla aquí en el versículo 12 que fueron juzgados según sus obras. O sea, no que tantas obras hicieron, sino la obra, hacia dónde estuvo la encaminada la obra o las decisiones de vida de cada persona. Es importante entender algo, las obras no son las que salvan al ser humano, pero sí son la base de la acusación para condenarlos. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, o sea, por misericordia de Dios, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí está haciendo la claridad que las obras no son las que salvan al ser humano, porque si no caería arrogancia en el corazón, y el hombre no tiene la suficiencia, la potestad y el poder para poderse salvar por sus obras, por lo que hace. Entonces la base de la acusación son las obras de la persona, porque en definitiva las obras o cómo obra una persona es lo que muestra cuál es su relación, cuál es su comportamiento, cuál es la visión que tiene de Dios y cuál es el temor que tiene de Dios. Entonces, las evidencias, lo que está escrito en los libros, la base de la acusación, las obras de cada persona. Pero ¿cuál es la legislación que se aplica? Por decir, en nuestro contexto en Colombia, si alguien comete un delito, se usa como base de legislación la Constitución Nacional. En el cielo existe una constitución que Dios también emitió y en base a ella juzgará al ser humano. ¿Cuál es la legislación? La ley moral de Dios o los 10 mandamientos que lo relata en el libro del Éxodo, que fueron entregados a Moisés. Vemos un texto en el libro de Romanos capítulo 2 versículo 15 que dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí hay algo muy importante, esto también lo vimos en la clase anterior, que esa ley moral de Dios, Él lo escribió alguna vez en unas tablas y se la entregó a Moisés, pero también está escrita en el corazón del ser humano. Y es la que da testimonio y nos acusa o nos defiende en nuestro razonamiento, o sea, en nuestro entendimiento. Esa ley que está escrita en nuestro corazón es la que nos dicta en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestro razonamiento cuando estamos haciendo algo bien o algo mal. Independientemente de que alguna vez hayamos escuchado de los 10 mandamientos, ya están escritos en nuestro corazón y son los que nos acusan o nos defienden. Esa es la legislación que Dios va a utilizar en el momento del juicio para el ser humano. Entonces, viendo las partes, viendo los componentes del juicio, ya vamos a ver lo que es la sentencia, que fue lo que el apóstol Juan se le permitió ver en ese momento, porque hay algo importante aquí. Juan dice que estaban de pie los que estaban compareciendo, o sea, él pudo ver parte del juicio, pero lo más importante es que él estuvo viendo una sentencia. Cuando se coloca de pie en que comparece es porque se va a dictar sentencia. Entonces, ¿contra quién se dicta sentencia y qué tipo de sentencia es? Inicialmente se dicta una sentencia contra la bestia, contra el anticristo y el falso profeta. Eso está en Apocalipsis 19:20, está un poco atrás, ustedes lo pueden verificar en su Biblia. ¿Contra quién más? Pues hagamos la claridad, ¿quiénes son la bestia? La bestia es el mismo anticristo, o sea, es la personificación de la maldad, y el falso profeta es quien viene anterior a la bestia para abrir el camino, o al anticristo. Esto es en la época de la gran tribulación, que también aparece en la Biblia, el libro de Apocalipsis, y es anterior a este tiempo del juicio. ¿Contra quién más? Contra Satanás. Aparece ahí en el versículo 10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces también la muerte y el Hades fueron lanzados ahí. Eso lo dice en el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Entonces, la bestia, el anticristo, Satanás, el Hades y la muerte fueron lanzados a ese lago. Pero también habla de alguien, de otras personas. En el versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, en el juicio aparece un libro, que es el libro de la vida, y se hace una verificación allí. Si no está inscrita, esa persona también es lanzada al lago de fuego. ¿Cuál es esa sentencia? Como lo leíamos aquí, es ser atormentado de noche y de día por los siglos de los siglos, o sea, por la eternidad. Esa es la sentencia. Entonces, visto esto, analizado el día del juicio, esto no nos deja una reflexión, esto no nos deja algo que pensar. A usted particularmente lo pone a pensar algo, y la pregunta más específica sería: ¿está usted preparado o estoy yo preparado para este momento? Hay algo muy curioso en el ser humano. Desde temprana edad a nosotros se nos educa y se nos prepara para muchas cosas: qué debemos estudiar, qué debemos trabajar, cómo debemos afrontar nuestra vida de adolescencia, de juventud. Para casarnos debemos ahorrar para adquirir una vivienda. Se nos está inculcando muchas cosas de cuál deben ser nuestras decisiones y prepararnos para lo que debemos afrontar en la vida. Pero tristemente no se nos educa de cómo prepararnos para este momento en que tengamos que ir delante de Dios a presentarnos. Se nos enseña muchas cosas que debemos hacer para la vida aquí. Incluso hasta se nos dan herramientas para que de la manera religiosa podamos liberar nuestra conciencia, podamos aplacar nuestra conciencia, haciendo de pronto obras, haciendo ritos, haciendo cosas determinadas o cohibiéndonos de cosas para callar nuestra conciencia. Pero no nos enseñan cómo estar preparados para el momento que tengamos que estar enfrente de la presencia de Dios. ¿No cree usted que este momento es más importante que todo lo que podamos realizar aquí en la tierra? Vamos a tener en cuenta de lo que estábamos analizando. El capítulo 20, que era el que estábamos leyendo desde los versículos 11 al 15, habla sobre los últimos eventos de la humanidad como la conocemos nosotros, del ser humano como se conoce. Ya ahí en adelante se habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Es importante ver también aquí que en este capítulo 20, en el momento del juicio, se extermina el pecado, pero también los vestigios del pecado, la muerte también, porque ya se está haciendo juicio sobre la muerte y el Hades. Para terminar y para tener en cuenta, hay solo una excepción que se está tomando aquí para la condenación, y dice que son los que están inscritos en el libro de la vida. Entonces la reflexión sería para nosotros, o la pregunta para cada uno de nosotros: ¿cómo podríamos ser inscritos en ese libro de la vida? Para eso es que realmente vinimos a la tierra, para encontrar esa respuesta en Dios. Dios está ofreciendo, Él provee una única y suficiente alternativa. Y de esto es que vamos a hablar en la próxima clase. Vamos a hablar en la clase 3 acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios en este momento se está aplicando en un juicio, pero también nosotros la podemos ver desde la perspectiva de toda la ley moral de Dios, de todos los acontecimientos de la Biblia. O sea, la justicia de Dios no solo se aplica ese día, sino es un concepto mucho más amplio, el cual vamos a analizar para mirar también esto que estamos hablando, esa alternativa que Dios brinda al ser humano para quedar inscritos en el libro de la vida y no tener que pasar la eternidad en el lago de fuego. Aquí terminamos el tema del día de hoy. Les agradezco por conectarse, también agradezco sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, y continuaremos con el siguiente tema, como
habíamos dicho sobre la justicia de Dios. Entonces les agradezco mucho, deseo que Dios les bendiga abundantemente a ustedes, a sus familias y sean prosperados en todos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.